ahí tiene ya las políticas activas del gobierno. Entonces, oye, ¿cómo si tienes las políticas si yo veo que tienes el impuesto a la serie de divisas que no cambia en los últimos 4 años? Entonces, no, me dijeron que iban a bajarlo. Correcto. Y vemos ahí que los impuestos suben y no me habían dicho que no los iban a subir. Entonces, te crea esa incertidumbre que ya el ministro de Finanzas veía ahora en las redes sociales, que había ido a la Asamblea a decir que es una proforma como que medio incompleta, como que no recoge todas las políticas, que la que va a recoger las políticas, la verdadera, va a ser la proforma del 2022. Entonces eso no ayuda mucho en este entorno de que la gente quisiera ya algo mucho más concreto y que el gobierno, que tiene una credibilidad muy alta y una aceptación muy alta, entonces no debería haberse afectado por este tipo de situaciones. Economista, pero eso significa, es decir, que lo que estamos viendo ahora no es realmente lo que podría ser la decisión final del gobierno en cuanto al manejo del tema de combustibles, de los impuestos que usted señala que podrían estarse incrementando. Es decir, no, lo que se ofertó en campaña no sería exactamente lo que se va a aplicar en los próximos 4 años. A ver, la proforma del 2021, que es la que está presentada en la Asamblea, para mí esa proforma está bastante bien estructurada, pues esa proforma tienes que presentarla en base a la situación legal que existe hoy día, la situación legal. Si hoy día el IVA es 12%, por lo tanto los ingresos por IVA deben ser calculados con el 12%. Si el impuesto a la renta es tal cantidad, se calcula con esa. Si no hay impuesto patrimonial, que aparentemente es una de las políticas que el gobierno puede adoptar, si no hay impuesto patrimonial, mal lo puedo calcular y presentar en la proforma. Por lo tanto, en la proforma recoge la situación tal cual está al día de hoy. Y por lo tanto, ahí no tengo yo mayor cuestionamiento. Siempre habíamos hablado de que el déficit fiscal iba a estar bordeando los 5.000 millones y es lo que está ocurriendo. Donde hay discusión es en el plan del gobierno. El plan de gobierno no es la proforma del 21, el plan de gobierno es lo que seguramente se está discutiendo con el Fondo Monetario cuando el gobierno le presenta el fondo. Oye, este es nuestro plan, vamos a subir esta recaudación, vamos a subir este otro impuesto, no vamos a aumentar impuestos, vamos a eliminar algunos impuestos improductivos, vamos a recortar algún gasto. Ese es el plan que el Ministerio de Finanzas no lo ha socializado, no lo ha compartido, y lo que ha hecho es presentar un plan cuatrianual que ha causado más malestar que bienestar. Entonces eso es lo que seguramente iremos en los siguientes días, que nos van a ir aclarando las cosas. Economista Fausto Ortiz, Eduardo Mendoza Estrada tiene más inquietudes para usted para continuar aquí con este diálogo de la tarde. Adelante, Eduardo. Yo quisiera consultarle, inversión pública, economista. Sí. ¿Cómo ve la inversión pública en estas épocas de este gobierno? O sea, en estos 4 años que está planteando el plan cuatrianual. Porque a mí me preocupa mucho que la inversión pública no se dé. ¿Okay? Es importante tener inversión pública en un país que ha venido con grandes cantidades de inversión pública. Yo sé que sí, que no era buena idea y que la cosa es que pasarlo a manos privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de acuerdo con usted. Pero prácticamente hemos vivido del Estado muchos años. Entonces, el recorte me parece un poco loco. No sé qué opina usted. Creo que seguimos necesitando inversión pública. Sí, Eduardo, sin lugar a dudas, gusto saludarte. ¿Qué ocurre? La inversión, lo que se llama el gasto capital e inversión, es que suma la inversión pública más la plata que se le da a los municipios, básicamente como elementos principales. Eso fue como unos 14.000 millones de dólares allá por el año 2013-2014. Y de ahí se vino cayendo hasta la mitad, hasta el año 2019, que llegó a 7.000 millones de dólares. Para el 2020, cayó a 5.700 millones de dólares. Es decir, ya el 19 y 20 fue una cantidad mucho menor de inversión pública y gasto de capital de inversión, porque no había la plata para poderla hacer. Cayó bruscamente. 5.700 millones es el valor más o menos del año previo, 2020. Para el 2021, el gobierno plantea en la proforma algo así como 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha desarrollado inversión, capital de inversión hasta el mes de julio? Es como unos 3.000 millones de dólares. Y este gasto, lamentablemente, se concentra mucho en el último trimestre. No sería raro ver que en el último trimestre del año la inversión pública haga en un solo mes o 2 meses lo mismo que los 7 meses iniciales. Es decir, otros 3.000 millones de dólares recién entre noviembre y diciembre. ¿Y por qué digo que es noso que eso ocurra? Porque esa plata debería entrar a lo largo del tiempo del año,
para que eso dinamice la economía. Entonces, pero eso está ocurriendo, la inversión pública podría ser mayor que la del año anterior, pero no es capaz de incrementar la actividad económica, ¿no? Tenemos un déficit fiscal alto, 5.000 millones de dólares, que es el mismo déficit fiscal de los últimos 8 años en promedio. Estamos viendo que hay 45.000 millones de dólares de déficit fiscal en los últimos 9 años, que es lo que ha incrementado en esa misma cantidad el endeudamiento. Pero la existencia de déficit fiscal no es suficiente para decir ahí está el gasto que va a influenciar en la economía. Porque para que haya influencia en la economía, ese gasto debería crecer de un año al otro. Y no tenemos ese crecimiento. Y es más, a veces pareciera que no quisiéramos ese crecimiento, porque en la medida que el gasto crezca, el déficit se hace más grande, el endeudamiento se hace más grande y la presión por el ajuste también se hace. Por lo tanto, el gobierno tiene que presentarnos un plan de cómo va a poder manejar y que pueda coexistir una reducción del gasto más un crecimiento económico, que son dos cosas que van en contrasentido. Sí, entonces podemos llegar a decir que el próximo año no vamos a tener mucha plata. Esa es mi preocupación, porque yo le soy honesto, estamos complicados económicamente. Todo el mundo está atrasado, todo el mundo, o sea, no hay plata en la calle, es notorio el tema. Y nos damos cuenta que justamente nos basamos en una economía que el gobierno mueve. Le pregunto, ¿va a haber plata el próximo año? Porque así como va la cosa, no sé. Cuéntenos. Sí, el año 2021, el año actual, va a entrar plata, se supone, del Fondo Monetario, 1.500 millones de dólares por el producto de los créditos que tienen que darnos por el programa que se están actualizando. Ya nos entró la semana pasada 1.000 millones de esos derechos especiales de giro, que seguramente el gobierno los estará vendiendo en estos días para que salga eso efectivo y pueda ir a trasladarse hacia la economía. Pero hasta el mes de julio íbamos como 1.800 millones de dólares en atrasos, ¿no? No se podía pagar buena parte de los gastos porque no había la liquidez. Y eran atrasos que de alguna forma se venían heredando del gobierno saliente, ¿no? Eso sí es verdad. El gobierno entra en mayo 24 con una cantidad de atrasos y el gobierno ha tenido que continuar un poquito más los atrasos. Quisiéramos que esos atrasos disminuyan y eso va a poder disminuir si el gobierno consigue el financiamiento de este déficit fiscal de 5.000 millones. Si consigue en buena hora, traslada plata a la economía y el otro año puede arrancar con una mejor liquidez. En la economía también se mueve por el lado del crédito y el crédito no se lo ve creciendo como quisiéramos. El crédito está bastante parejo, el crédito del mes de julio contra el crédito del mes pasado y así hasta con el de diciembre. No hay un crecimiento tan fuerte como sí ha crecido, por ejemplo, los depósitos. O sea, la gente está incrementando depósitos en la banca y la banca no alcanza a trasladar esos depósitos en forma de crédito. Tanto así que la banca mantiene todavía excedentes en el Banco Central en forma de encaje bancario y que debería canalizarse hacia los clientes que quieran pedir crédito. Y a veces dice uno, ¿será que la banca no quiere dar crédito o será que los clientes no quieren pedir crédito? Y esa es la gran situación que están hoy día evaluando, me imagino, alrededor de la banca y también ver cómo hacen incentivos a que la banca coloque crédito y que pueda la economía reactivarse por el lado del crédito también. Perfecto. Continuamos con Silvia Favara, Mauricio Casa. ¿Quién es? ¿Quién va? Como Mauricio estaba ahí. Gracias, Eduardo. A ver, economista Ortiz, un gusto saludarlo y yo para variar siempre soy como que muy elemental en mis preguntas en temas tan complejos como los económicos. Pero a ver, quiero remitirme a las declaraciones a las cuales usted hacía referencia del ministro de Finanzas, Simón Cuevas, dadas hace escasas horas. Él dijo que la proforma del 2021 que fue presentada a la Asamblea Nacional el pasado 22 de agosto es prorrogada y no recoge completamente la visión del presidente Guillermo Lasso. También informó que la proforma presupuestaria para el 2022 sí será completa e incluirá los cambios de la política pública propuestos por el gobierno. Por favor, ayúdenme a entender eso. Sí, no está llena de verdad su boca, la boca del ministro de Finanzas. La proforma con la que trabaja en enero del año actual hasta mayo 24 y quizás hasta agosto 31
Esa proforma es la prorrogada. Es la proforma prorrogada del año anterior, del 2020, con el presupuesto codificado. Esa es cierto, hay se prorroga la misma proforma del año pasado hasta este año, agosto 31. Pero ya el gobierno, 90 días después de haber iniciado su mandato, eso es el 24 de mayo, hasta 90 días después, que creo que fue la semana pasada, el domingo de la semana pasada, el gobierno ya tenía que haber presentado, como lo hizo, la proforma de este gobierno para este 2021. O sea, no es que la proforma presentada a la Asamblea es prorrogada. Que de pronto se parezca a la prorrogada es otra cosa, pero no es la prorrogada, es la proforma del presidente Lasso, que hoy día está presentada a la Asamblea y que la Asamblea tendrá que ver si la revisa o no la revisa, porque también la Asamblea a veces no tiene mucha capacidad de votos para poder decir rechazo tu proforma, y la proforma, la ley te dice que casi que tiene que ser aprobada tal cual la enviaste. Pero no es una proforma prorrogada, es esta proforma que está enviada a la Asamblea el domingo de la semana pasada, es la proforma del gobierno del presidente Lasso, su primera proforma. Es cierto que en el mes de septiembre y octubre presentará la proforma del 2022, y quizás ahí tenga más tiempo, aunque 100 días es bastante, o 90 días es bastante, ahí quizás tenga más tiempo para conversar mejor al interior del gobierno, para decir finalmente cuáles eran los planes, qué es lo que vamos a hacer, incorporémoslo en la proforma nueva. Pero si es que el ministro dice que no es la proforma de él, que es una proforma prorrogada, lo que te dice es que seguramente hay bastantes incendios que apagar en el Ministerio de Finanzas, y quizás no les dio tiempo para trabajar un poquito más en la proforma del presidente Lasso, que ha sido presentada para el 2021 la semana pasada. Terminó no siendo tan elemental mi pregunta, pues entonces, economista. No, nunca, nadie cree que es elemental. Oiga, y en esta proforma, me imagino, con relación a la que tiene que volver a presentar en noviembre, sí va a notarse el cambio del rubro que tiene que ver por el tema de subsidio de combustible, ¿no? A ver, en la proforma del 2021, entiendo que hay un rubro de subsidio como de 2.000 millones de dólares, de los cuales como 900 millones es por el gas. El año pasado el subsidio fue como unos 1.000 millones, este año se ha duplicado, y eso se entiende porque el precio del petróleo también aumentó, y no es más alto seguramente porque el precio de los combustibles ha logrado incrementarse levemente. Pero la proforma del año siguiente va a presentar básicamente lo mismo, pero va a trabajar en función del precio proyectado del petróleo y el precio proyectado del diésel. Aquí el único combustible que está pendiente de seguir subiendo es el diésel. Si el diésel sigue con el 3%, hasta final de diciembre estará llegando a $1.80. Hay que chequear el gobierno del presidente Lasso cuando ya lanza su programa de focalización para que trate de no impactar tanto esos incrementos periódicos. Y hay que ver si en algún momento el presidente Lasso decide detener el incremento de los combustibles. La gasolina super ya no tiene subsidio, la gasolina extra o la eco tiene un subsidio más o menos de todavía 30 centavos, y hay que ver si es que el gobierno, como un mes más o 2 meses más máximo, sigue incrementando y de ahí no va a seguir subiendo, por lo tanto ya nos quedaremos con un precio bastante estándar. Las proyecciones para el precio del crudo de los siguientes 4 años, no es que el precio del crudo se mantenga en los niveles actuales de 60 a 65. Las proyecciones es que se ubiquen en niveles de 55, es decir, eso tiene que tender a bajar, por lo tanto habrá menos presión para que el precio del diésel siga subiendo y menos presión también para que los otros combustibles también sigan subiendo. Economista, gracias por contestar mis inquietudes. Silvia. Economista, muy buenas noches, un gusto conversar con usted. La verdad es que a mí sí me resulta bastante confuso el hecho de poder entregar esta reforma presupuestaria cuando no hay una agenda o un plan de gobierno ya señalizado, porque leía unos datos como que este año va a haber un incremento de la proforma del 19% a la salud, un incremento del 14% a la educación, y por ejemplo, yo no sé si
se ha tenido en cuenta el tema de la seguridad, por ejemplo. La verdad es que es muy desalentador ver estas cifras de que en estos últimos fin de semana subieron a 14 los muertos en Guayas por todos estos temas de delincuencia, háblese de droga o de lucha de territorios, y entonces ahí se necesita una mayor cantidad de presupuesto para esta área, porque la verdad es que la seguridad también es otro punto importante, pero ¿de dónde? ¿Cómo saber si han pensado y más que todo de dónde sacarán los recursos para poder dar esas asignaciones? Porque sin dinero no se pueden ejecutar todas las cosas y las medidas que se necesitan hacer. Claro, esa es la parte complicada, Silvia, porque uno, por un lado dice, queremos que el gasto baje, queremos que el déficit se caiga, pero cuando te dicen, y para que se caiga el déficit, ¿podemos subir impuestos? La respuesta es no. Y para que se caiga el déficit, ¿podemos hacer que el gasto se caiga? La respuesta también es no. Porque si se cae el gasto, entonces no puede haber plata adicional para las universidades. Si se cae el gasto, quizás no haya plata para el tema de la seguridad. Y todo el mundo empieza a pedir la plata porque le falta. La comandante de la policía semanas pasadas decía, oiga, hablemos con el ministro de Finanzas porque necesitamos plata para este otro proyecto. Entonces hay dificultades en el tema del presupuesto, y adicionalmente uno dice, y queremos que la economía crezca y que se genere empleo, y podemos hacer eso al mismo tiempo que recortamos el gasto, y la respuesta otra vez es no. Entonces hay que tratar de encontrar e identificar aquellas cosas que se puedan hacer alineadas con el programa del gobierno. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa? Vamos a hacer entonces menos obra pública con recursos del Estado para que el déficit fiscal caiga por ese lado, pero vamos a hacer la obra pública con la participación del sector privado y más concesiones privadas en estas alianzas público-privadas, para que pueda hacerse la obra que el gobierno quisiera hacer, pero con los recursos de los privados, y que el privado consiga el financiamiento externo, y adicionalmente luego el privado pueda cobrar el servicio al usuario final. Entonces hay cosas que a veces parecen muy sencillas, pero también nos oponemos a, y quizás con justa razón, ¿verdad?, a que nos pongan más impuestos y que el gobierno no da un primer paso de recortar el gasto, de que nos oponemos a que nos pongan más impuestos y que el gobierno no da una lucha frontal y seria contra la corrupción. Y esa es la esperanza que siempre tenemos al inicio de cada gobierno, ¿no? De que el gobierno vaya a combatir el gasto innecesario, vaya a combatir la corrupción, vaya a combatir también fuertemente para que se paguen más impuestos en este país sin necesidad de tener que ir a subirlos. Economista, y usted ahora que lo mencionó, esas propuestas que parecen sencillas, como uno de los ejes principales de las propuestas del gobierno del presidente Lasso es incrementar drásticamente la producción petrolera. Usted, en su experiencia, ¿a cuánto puede llegar esta meta? Y esa es una pregunta. Y la otra, en cuanto a las expectativas, si no se llegara a tener los recursos suficientes, ¿a dónde podríamos acudir? ¿Nuevamente al Fondo Monetario Internacional? ¿Seguir endeudándonos? ¿Por dónde? ¿A dónde más? Sí, en el tema de petróleo, ¿no? 500.000 barriles diarios significa en un año de 360 días 180 millones de barriles. Hace un par de años llegamos a producir 190 millones de barriles, es decir, se produjo más de 500.000 barriles diarios. El año pasado se produjeron 177 millones de barriles, es decir, hubo una reducción casi de 40.000 barriles diarios en el año 2021 con relación al año 2020. Y los números para el 2021 no llegan otra vez a 180 millones de barriles. Y ahí hago un alto. Si uno tomara la producción petrolera de los primeros 6 meses del año y por un momento piensa o pensaría que se puede replicar idéntica en el segundo semestre del año, la producción hubiera llegado a 181 millones de barriles en el año. Pero el dato de la proforma es que no, que va a estar en 177. ¿Qué quiere decir eso? Que en el segundo semestre del año, ¿verdad?, habrá menos producción petrolera, según los números de finanzas, que lo que hubo en el primer semestre del año. Y en petróleo, no es que yo mañana decido, voy a subir la producción y el pasado mañana está la producción subiendo. Porque si el gobierno anterior, en el ejemplo o en el supuesto, no logró hacer inversiones importantes en los últimos meses, el impacto en la producción petrolera se siente luego. Es decir, este gobierno quizás
esté sintiendo el impacto de la falta de inversión en el primer semestre y por eso quizás tengamos una menor producción anual que el año pasado. Y cuando uno mira los datos de las proyecciones, lo que yo he observado, en ningún año de los siguientes 4 sube o pasa los 200 millones de barriles al año. Entonces uno dice, oiga, pero esos números que presenta Finanzas van completamente opuestos a lo que el gobierno dice que va a duplicar la producción. Porque si el gobierno dice que de 500.000 barriles los quiere llevar a 1 millón de barriles, debería en algún momento tener una ruta para, en vez de ser 180 millones de barriles al año, y en algún momento llegar a ser 360. ¿Ya? Entonces, al menos debería ubicarse claramente cuáles son los supuestos y el gobierno debería explicarnos cómo va a hacer para cumplir su programa, cuánta inversión hace falta y de qué manera hace eso. Porque lo peor que puede pasar es que la Proforma desde ahora nos diga que hay algunas cosas que el gobierno no podría cumplir. Claro, gracias, muchísimas gracias, economista. Así es. Agradecerle, mi querido Fausto, por haber estado con nosotros y siempre tener esa amabilidad de podernos atender. Y qué gusto tenerlo nuevamente aquí en esta mesa y en estos micrófonos conversando con nosotros respecto de lo que usted maneja perfectamente, que es el tema de los números, el tema de las finanzas. Esperemos que en algún momento vuelva a estar en algún cargo público para que, ojalá que no. Para que todo aquello que nos está explicando en este momento pueda transformarse en hechos, ¿no? Que es lo que quiere el Ecuador. Un abrazo. Hasta tanto ver las llaves de la oficina nada más. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. El Big Boss está por acá también ya despidiéndose, pero ya mismo está en una entrevista con el vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero. Así que con esto nos vamos a las menciones publicitarias, a la pausa y enseguida retornamos con más. Juntos construimos una nueva ciudad. Por eso con el plan habitacional Mi Casa, Mi Futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas. Casas accesibles para todos con cómodas cuotas mensuales. 5.000 serán las viviendas que formarán parte del plan integral habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. Para mí lo primero es la familia. Quiero volver a viajar con tranquilidad. Y por ellos, primero pongo el hombro. Te invito a que tú también lo hagas por todo eso que está primero en tu vida. Consulta tu fecha y lugar de vacunación sin costo en Banco del Barrio. Banco Guayaquil. Primero tú. Porque nos preocupamos por tu salud y seguridad. Recuerda que ofrecemos atención presencial solo con cita programada. Descarga la nueva aplicación de Interagua Agencia Virtual y agenda tu video, atención o cita programada más rápido y sin salir de casa.